Hoy he hecho tarta de manzana. He hecho 2 tartas de manzana totalmente diferentes. A la izquierda tenéis una tarta de manzana hecha con hojaldre y a la derecha es sin hojaldre. Después de hacer cada una de las tartas, os animo a que me dejéis en comentarios a ver cuál de las dos os gusta más. Al final de hacerlas, yo os diré personalmente cuál me ha gustado más. Vamos a empezar haciendo la de hojaldre. Los ingredientes que necesitamos para esta tarta son 100 gramos de azúcar, 300 mililitros de leche, una cucharada y media sopera de maicena, 2 yemas de huevo, media cucharadita de esencia de vainilla, una manzana, un poco de mermelada de albaricoque y una lámina de hojaldre. Lo primero que vamos a hacer va a ser la crema pastelera que lleva esta tarta. Y lo vamos a hacer lo primero porque así le damos tiempo para que vaya enfriando mientras hacemos lo demás. En una cazuela echaremos las 2 yemas de huevo, el azúcar y la leche. Reservaremos un poquito para mezclar con la maicena. Daremos vueltas a los huevos y al azúcar y mezclaremos la maicena con la leche que nos hemos reservado. El resto de la leche la iremos incorporando a los huevos y al azúcar. Y añadiremos media cucharadita de esencia de vainilla. Y seguiremos removiendo bien. Cuando lo tengamos todo bien integrado, iremos añadiendo la leche que tenemos mezclada con la maicena. Y ya solo tenemos que darle vueltas hasta que tengamos la consistencia que queremos para hacer nuestra tarta. Y esto es lo que yo buscaba. Cuando la tengamos así, apagaremos el fuego, que hemos tenido en todo momento a fuego lento. Echaremos esta mezcla en un bol y lo taparemos con papel film para que no nos quede costra. Esto lo dejaremos enfriar. Este es el molde que yo voy a utilizar. Para que os hagáis una idea, mide 20 centímetros de diámetro y 3 de alto. Este molde venía en un pack de accesorios de freidora de aire
En mi canal tenéis un vídeo donde muestro todos los accesorios que yo compré. Ahora vamos a coger el hojaldre que he tenido fuera del frigorífico 5 minutos para que se temple un poquito y lo vamos a ir poniendo en el molde de esta manera. Todo lo que nos sobre alrededor lo cortaremos. A continuación, pincharemos con un tenedor la base y pondremos papel de horno por encima. Lo ideal es que el papel de horno tape solamente la base y no los bordes. Echaremos por encima algo de peso, yo he echado unas alubias. Esto es para que la base no se levante. Y esto lo meteremos en la freidora de aire a 160 grados 15 minutos. Mientras tanto, vamos a ir pelando las manzanas, quitándoles el corazón y partiéndolas en rodajas para ponerlas encima de la tarta. Tened en cuenta que si las partís muy finitas, la freidora de aire hará que se vuelen esas rodajas. Así que cuidado cómo las partís. Cuando ya han pasado esos 15 minutos y ha terminado, vamos a quitar el papel de horno y las alubias que tenemos encima. Estas alubias yo las guardo para la siguiente receta. Ahora echaremos la crema por encima, que ya la tenemos templada, y lo igualaremos todo bien para que no queden bultos por ningún sitio. A continuación, iremos poniendo las manzanas de esta forma y lo meteremos en la freidora de aire a 160 grados 15 minutos. Cuando pasan esos 15 minutos, por último, solo nos falta pincelar con la mermelada la tarta y la tenemos lista para comer. Y ahora nos vamos a poner a hacer la segunda tarta. Y antes de empezar, os animo a que si no os habéis suscrito a mi canal, lo hagáis para no perderos ninguna de mis recetas. Activad las notificaciones para que YouTube os avise. Los ingredientes que necesitamos para esta segunda tarta son 2 manzanas para la masa y otra manzana más para decorar. 2 huevos, 60 gramos de harina, 110 gramos de azúcar, 120 mililitros de leche, mermelada y una cucharadita de levadura. Si sois golosos, yo le añadiría un poquito más de azúcar. Lo primero que vamos a hacer va a ser pelar las manzanas, quitarles el corazón y trocearlas. Y las echaremos en un bol. A continuación, echaremos la leche, el azúcar y los huevos y lo batiremos. Cuando lo tengamos batido, incorporaremos la harina y una cucharadita de levadura y lo integraremos todo bien. Cuando hacemos tartas, el molde es muy importante porque de él depende tanto la temperatura como el tiempo. Entonces yo os enseño el molde que voy a utilizar. Voy a untar con mantequilla y con harina para que no se me pegue el bizcocho. A continuación, pelaremos las manzanas, les quitaremos el corazón y las partiremos en láminas para ponerlas luego encima del bizcocho. Acordaros de no hacerlas demasiado finas. Así es como me ha quedado el molde. Ahora echaré la masa e iré colocando por encima las manzanas laminadas.
Y a continuación lo meteré en la freidora de aire 50 minutos a 160 grados. Pero cuando lleva 20 minutos lo tapo bien con papel albal para que no se me queme la manzana. El papel albal hay que engancharlo muy bien para que no se nos vuele y nos fastidie la resistencia de la freidora de aire. Aquí ya han pasado 20 minutos y lo voy a tapar para que no se queme. Ya han pasado los 50 minutos. Lo quito, tiene una pinta estupenda, pero lo voy a meter 5 minutos más a 160 grados porque yo creo que los necesita. O sea que en total son 55 minutos 160 grados. Y solo 20 de ellos destapado. Ya ha pasado el tiempo. Ahora ya lo vamos a desmoldar. Y lo vamos a pintar con la mermelada de albaricoque. La textura de esta segunda tarta es como si fuera flan. La verdad es que está rica, pero para mí está muchísimo mejor la de hojaldre. Y esto es todo. Espero que os haya gustado mucho. Os animo a darle al like, a dejar en comentarios si las habéis hecho cuál os gusta más y a suscribiros para no perderos ninguna de mis recetas. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima receta.